Ahora vamos a ver cómo buscar en InfoJob. En esta parte vamos a ver cómo filtrar, que es lo más importante de esta aplicación, ya que InfoJobs ofrece muchos filtros y eso nos va a hacer la búsqueda de empleo más fácil, porque no vas a tener que estar empleando tanto tiempo en leer ofertas en las que no entramos en el perfil, lo que a veces supone pues cierta frustración, ¿no? Sino que al final vamos a enfocar la búsqueda en aquello que se adapta a lo que nosotros podemos ofrecer al mercado laboral con nuestra experiencia, formación y lo que aparte también la empresa nos puede ofrecer a nosotras y nosotros, ya sea con las condiciones, horario y tipo de contrato. Vale, lo que debemos hacer es, en primer lugar, utilizar la parte de arriba de la lupa, que además veis que pone puesto, empresa, palabra clave. No tenemos por qué poner el nombre del puesto, sino al final esto lo que detecta son las palabras. Entonces bien, puedo jugar un poco con estas tres opciones. O bien poner el nombre del puesto, ¿no? O si yo, por ejemplo, quiero trabajar o tengo un listado de empresas de hostelería en las que querría trabajar o cadenas de restaurantes o, por ejemplo, en el caso de supermercados que lo soléis solicitar mucho, nombres de supermercados, entonces voy poniendo cada nombre de supermercado y buscando las ofertas que salen. O, por ejemplo, palabra clave, pues, por ejemplo, está bien si yo vivo en un municipio, poner el nombre de ese municipio para ver qué ofertas hay ahí en concreto, porque es verdad que si yo pongo, por ejemplo, Alcorcón, no me van a seguir tantas como si sale en Madrid, entonces puedo revisar qué es lo que está ofreciendo ahora mismo Alcorcón y de ahí descartar incluso ofertas que me puedan interesar por estar en esa zona. O ir buscando también, pues si no hay en Alcorcón, pues en Móstoles, Leganés, Getafe, en el caso de que vivamos, por ejemplo, en zona sur. Si vivimos en otra zona de Madrid, pues un poco lo mismo. Vale, pues vamos a empezar, por ejemplo, poniendo por nombre del puesto. En este caso, como este ejemplo es para una persona de perfil de ayudante de cocina, bueno, en primer lugar veis que abajo ya me sale ofertas que yo he buscado, últimas búsquedas. La parte buena de esto es que yo así no tengo que estar escribiendo. Si yo ya he buscado Madrid, he buscado Móstoles, he buscado Alcorcón y he buscado ayudante de cocina y operario de limpieza, ya lo tengo ahí para utilizarlo. Por ejemplo, puedo darle aquí abajo y ya se me pone Alcorcón. ¿Veis que no hay ninguna? Pues para volver le damos a la flecha de arriba a la izquierda y volvemos. Y vuelvo a buscar de otra manera. Pues por ejemplo, puedo poner ya el nombre del puesto, ayudante de cocina. Y le doy a buscar, veis que me sale abajo. Ahora mismo no he puesto ningún filtro. Solo he puesto Madrid y el nombre. También le puedo dar a categorías, pero es verdad que me va a acotar más. Tampoco hace falta que pongamos esta, no es tan importante. Y la vamos a buscar. Me sale que hay en total 12 ofertas. Veis que me sale aquí varias, pero a pesar de yo haber puesto ayudante de cocina, hay ofertas que ni siquiera tienen que ver, como por ejemplo oficial ayudante de construcción, pero me ha detectado la palabra ayudante y por eso me sale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Pues igual puedo ir atrás y decir, vale, pues entonces voy a poner, sí que en este caso, venga, voy a poner las categorías, porque no quiero que me salga tampoco la parte que no tenga que ver. Entonces le puedo dar, pues por ejemplo, pues a turismo y a restauración, que es donde se engloba. Pero igual hay una persona de ayudante de cocina que lo ha puesto dentro de, por ejemplo, otros o profesiones, artes y oficios, pero bueno, lo más habitual es que pongan turismo y restauración. Le voy a buscar. Ahora ya veis que me cierra muchísimo más la búsqueda. Antes me salían como que unas 12 y ahora me salen 3. Entonces yo ahora lo que puedo hacer es darle o bien a ordenar, que siempre os recomiendo por fecha de publicación, ya que sabéis que cuanto antes esté publicada la oferta, pues más fácil es que entremos dentro del proceso si cumplimos lo que piden. Y luego aquí está filtrar. El tema de filtrar es verdad que está bien hacerlo, pero si nos pasamos filtrando se nos puede perder alguna oferta. Entonces lo que podemos hacer es ir de filtrar más e igual a filtrar menos, o al contrario, de menos a más. Yo diría de más a ampliar para así yo irme quedando con las que me van interesando y luego ampliar cuando ya veo que necesito buscar más. Pues por ejemplo, vamos a poner población. Pues en este caso, como en esta oferta solo ha detectado que hay en Madrid y yo del Manzanares, pues le daría Madrid. Por ejemplo, personas de zona sur, que igual os salen más zonas, pues le pondría Madrid toda la zona sur. Pues Madrid, Alcorcón, Leganés, y dejaría fuera todas aquellas que no me interesaría trabajar tan lejos. Así muchas veces cuando busquéis solo os va a salir aquello que os interesa. Le damos atrás. Estudios, lo mismo. Estudios, yo le daría a aquellos estudios que yo cumplo, no solo a uno. Si yo, por ejemplo, tengo educación secundaria obligatoria, le puedo dar también a sin estudios, en el caso de ayudante de cocina. Si, por ejemplo, son puestos muy concretos, pues hombre, sí que es verdad que tendré que darle a ese, pero si estoy interesada en un empleo que abarca a varios, pues le daré a todo lo que cumplo, que es sin estudios, educación secundaria obligatoria, y, por ejemplo, si tengo el título de bachiller, bachiller, y seleccionamos esas 3, por ejemplo. Entonces, ¿veis? Le doy atrás. Luego, tipo de contrato, pues bueno, esta os recomiendo igual muchas veces dejarla en blanco, a no ser que sí o sí tengáis ese requisito que os va a hacer descartar una oferta, que es que yo no quiero un contrato temporal
o lo que sea. Pero bueno, en este caso, como os hemos dicho que filtrar mucho tampoco es tan positivo, le damos atrás. Luego, jornada laboral, que esta sí que muchas veces es más importante porque hay personas que por compatibilidad no podéis una completa, entonces le doy, pero veis que por ayudante de cocina solo me deja completa. ¿Por qué? Porque las que ha detectado solo ofrecen jornada completa, pero lo más normal es que en otros casos me ponga completa, parcial, indiferente, ¿vale? Entonces en esos casos pues le podremos dar o bien a todas o dejarlo en blanco si no tengo limitación horaria. Si tengo limitación porque no puedo compatibilizarlo de manera completa, pues le daría media jornada y así ajustaríamos mucho más la búsqueda sin tener que ver muchas jornadas completas que igual no puedo hacer. Luego, experiencia. Esta también es muy importante porque al final aquí acotamos mucho más. Si yo le doy a las de al menos un año, solo me van a salir esas, o por ejemplo, hay veces que te sale sin experiencia, pues le puedo dar al menos un año y sin experiencia. Que tengo al menos 3 años, pues le doy a esta. Que cumplo todas, pues le doy a las 3, ¿vale? Esta sí que es muy importante porque acotaremos más la búsqueda. Y luego, por último, el tema del salario, yo aquí no filtraría a no ser que tengáis un especial interés, ya que si no se va a cerrar más la búsqueda. Y le damos a aplicar filtros. Veis que cuando he aplicado filtros se pone un puntito naranja arriba. ¿Que los quiero quitar y volver a empezar? Pues le doy a la parte de arriba restablecer. ¿Vale? Ahora veis que se nos queda solo con una oferta. Que quiero, vale, digo, se me ha quedado ya muy justa la búsqueda, pues le voy a filtrar, restablecer, le doy atrás y por ejemplo pues puedo poner solo Madrid en vez de ayudante de cocina, aunque abajo ponga Madrid y le voy a buscar. Y ya me saldrán muchas más. Y puedo aplicar los filtros. Es verdad que los filtros está bien aplicarlos cuando por ejemplo hago algo sobre todo muy general, tipo pongo solo Alcorcón o pongo Madrid, que en Madrid hay mucha oferta. Pues está muy bien aplicar los filtros. La idea de los filtros es que los vayamos usando, pues eso, jugando un poco con buscar lo que nos interesa. Y bueno, pues hasta aquí ya habríamos visto toda la parte de cómo filtrar y luego además veis que en la parte de abajo pone crear alerta. Aquí lo que hemos hecho es crear una alerta que nos avise de esta búsqueda. Si yo hay una búsqueda que suelo utilizar mucho, pues le doy a crear alerta. No os recomiendo que creéis alerta de muchas cosas porque si no, vuestra bandeja de entrada al email se va a saturar mucho. Entonces, al final, tampoco nos podemos fiar de esperar a que nos llegue un email para decir, mira, hay una oferta, porque yo lo que tengo que hacer es ser activo y activa todos los días buscando. Es la única manera que yo encuentre esas ofertas que igual acaban de publicar o que no me saldrían de otra manera. Así que bueno, con toda esta parte ya hemos aprendido cómo filtrar en InfoJobs. Entonces le damos al buscador y ahora, teniendo un poco en cuenta nuestro perfil, veis que justo nos aconseja lo que tenemos. Pues por ejemplo, ayudante de camarero, auxiliar de cocina. Entonces puedo darle a esas y lo de guardar es esto de aquí, esto que acabo de hacer. Esto sirve para que yo haga una búsqueda un poco más cómoda, ¿no? Pues, hombre, ingeniero civil, ayudante de obra, pues no, pero el de ayudante de cocina seguramente me interesa, entonces le voy dando. El de jefe de cocina no, porque igual es un puesto superior, ayudante de cocina, y le voy dando. Eso sirve para que así yo vaya marcando las que creo que me interesan y una vez haya marcado todas, vaya a mis ofertas y a guardadas, y aquí las tengo. Entonces aquí agrupo las que me interesan solo leyendo el nombre y luego ya las miro en concreto. Así no pierdo el tiempo de andar metiéndome en ofertas que aparentemente no cumplo. Entonces es importante que veáis. Bueno, es en Madrid, la jornada, y nos dice la jornada, el número de inscritos. No pasa nada si son muchos, realmente en InfoJobs se filtra bastante rápido. También nos pone la compatibilidad, 90%. No os fiéis tampoco mucho de esto, porque yo he visto ofertas en las que decía que era muy compatible, que igual tenían algo obligatorio que pedían que yo no tenía. Entonces de nada sirve que sea compatible si por ahí hay algo que piden obligatoriamente y yo no tengo. Así que de esta parte realmente tampoco os fiéis mucho. Luego también puedo seguir a las empresas. Veis que pone Rock Food, seguir. Si por ejemplo hay una empresa que publica y que a mí me interesa mucho sus ofertas, como por ejemplo en mi caso si fuera ayudante de cocina, Grupo Vips, o por ejemplo para reponer Lidl, Carrefour, Mercadona, pues le daría a seguir. Entonces, como yo sigo a esta empresa, cada vez que esta empresa cuelga una oferta, me va a avisar el móvil, me va a hacer como un aviso y yo voy a saber que la acaba de publicar. Esto es muy importante porque ya sabéis que en InfoJobs, bueno, puedo cancelarla, como voy a hacer aquí. En InfoJobs es muy importante ser muy rápido. Bueno, y en la búsqueda de empleo en general, ya que las ofertas cuando se publican quiere decir que esas personas quieren tener cuanto antes esos puestos, ese personal. Entonces, cuanto antes yo me inscriba, quiere decir que tengo más posibilidades de que me incluyan en el proceso de selección. Si yo tardo mucho, igual esa oferta ya está gestionada y ya he perdido mi oportunidad. Por eso, cuantas más cosas hagamos por enterarnos cuanto antes de la oferta que cuelgan, mejor. Aquí vamos a ver los requisitos, bueno, estudios mínimos, sin estudios, al menos un año. Y veis que aquí pone descripción del puesto.
Que además esto también os puede ayudar a haceros una idea de las funciones. Pone elaboración y preparación de platos, mantener limpio el puesto de trabajo, control de pedidos, que eso por ejemplo no lo habías puesto, supervisar los productos faltantes, controlar el cumplimiento de normas de higiene, seguridad de higiene. También os pone el número de vacantes, que bueno, esto realmente es orientativo, no tiene por qué ser así. Pero bueno, si pone 10 os hacéis una idea de que necesitan bastantes personas. Entonces ya le daría a inscribirme y veis que aquí pone el currículum principal porque podéis tener más de uno y carta de presentación. Aquí la carta de presentación no la tengo guardada, pero lo ideal sería que incluyéramos una carta de presentación, que es la carta de presentación que habéis hecho, que ya os daremos el ejemplo, incluirla aquí y modificarla en función al puesto al que vais a echar. Ahora no me deja porque yo no he incluido ninguna, pero en el momento en el que la incluya me deja seleccionarla y editarla en el momento. Entonces, una vez la tenga, yo le daría a confirmar, esta de aquí abajo, ya estaría confirmado. Hay veces que me harán preguntas. Vamos a probar alguna, a ver si nos hace alguna pregunta. Como por ejemplo esta que me he metido yo aquí, de cocina ayudante de cocina. Club social. Bueno, también es importante que veáis hace cuánto se ha publicado. Ofertas que se han publicado hace 20 días, pues no es recomendable. Lo ideal es echar en ofertas que se han publicado como mucho hace 7 días, porque son las que de verdad van a estar activas. Porque hay veces que se dejan ofertas subidas, pero no quiere decir que estén gestionándolas como tal. Entonces le doy a inscribirme. Y este es un ejemplo de una oferta de trabajo en la cual me hacen preguntas. Sé que esto da mucha pereza, pero siempre hay que contestarlas. Y además lo mejor posible. No vale que diga, bueno, como me da mucha pereza voy a contestar rápido y monosílabos. Aquí tenemos la oportunidad de expresarnos lo mejor posible. La persona de recursos humanos, si hace estas preguntas, es porque de verdad quiere que contestemos. Entonces, aquí claramente quieren saber qué funciones he hecho. Pues bueno, como ya las he redactado, más o menos me acuerdo y las pongo. Pues puedo poner... Además puedo aprovechar para venderme. Trabajé durante 2 años en el restaurante Ginos del grupo Vips, por ejemplo, desarrollando las siguientes funciones. Y pues por ejemplo 2 puntos. Tampoco hace falta que nos extendamos, pero sí dar la información básica que ellos quieren saber, que es en concreto las funciones que he hecho, no vale algo amplio. Pues lo que hemos dicho, preelaboración de alimentos, limpieza de la cocina, en algunos casos hay gente que también hace limpieza de cocina y bueno, muchas más cosas, ¿vale? Esto sería bastante corto, habría que añadir un poco más. Entonces bueno, esto os lo pongo como ejemplo y siguiente. Describe tu experiencia en arroces y paellas, pues bueno, si no lo tenemos pues no pasa nada, pero pongo la verdad. Esto si lo preguntan es porque lo han puesto en requisitos, pero como esto es un ejemplo, pues hombre, si lo tengo pues lo pondría. Pues he realizado arroces y paellas haciendo esto o lo otro. Siguiente pregunta, ¿tendrías algún inconveniente en trabajar en turno partido? En este caso igual no, entonces pondríamos no tendría ningún problema. Si no contestamos con monosílabos, mejor, porque así se ve que hemos dedicado tiempo y tenemos interés en la oferta. Y luego ya la siguiente veis que es incluir el currículum, que si tengo más de uno me dejaría seleccionar, y la carta de presentación. Y con esto ya nos habíamos inscrito en la oferta. Ahora no nos hemos inscrito en ninguna, pero para ver las ofertas que me he inscrito daríamos a en medio, donde pone mis ofertas, y en candidaturas, y además aquí nos va a salir si han leído el currículum, si no lo han leído, si lo han descartado, que no os desmotive ver que descartan el currículum porque a veces es por cosas de filtrado que ni siquiera ven vuestro currículum. Entonces no os desaniméis, la idea de esto es que echéis cuantas más ofertas mejor y al final os acaben llamando. Y esta es toda la parte de InfoJobs.